Estás bailando, mijo. ¿Qué hace Tommy? Hola amigos, tenemos ahora otro videoblog. Esta vez les voy a tratar de subir más videos porque pues ya tengo más tiempo también. Bueno, más tiempo que antes, sí. Entonces hoy les queremos llevar a un lugar, no sé, se llama, es un tipo, es un bosque que les queremos llevar, miren. Y como hoy es día festivo, entonces estamos tratando de aprovechar. Ya les vamos a mostrar cómo es. Seguimos en nuestra caminata del día de hoy, de día festivo, porque es festivo hoy. La mayoría de los, no, hay algunos lunes que se toma ese día especial que se llama, aquí se llama Bank Holiday, que usualmente eso es un día lunes. Y entonces ese día lunes ya la familia y la gente sale a hacer otras cosas, actividades como nosotros. Un paseo por el campo. Miren el campo de aquí del Reino Unido, tienen unas ovejitas por allá. Miren las ovejitas. No nos podemos acercar tanto porque hay un cerco aquí primeramente. Este de aquí. Y luego más allá hay un cerco eléctrico. Entonces, ni nosotros podemos ir para allá a verles de cerca, ni la gente puede tampoco cruzar. Así es que tener mucho cuidado. Miren ese montón de ovejas. Esos puntitos que ustedes ven ahí son ovejas. Bastantes. Más lejos las de aquí. Sigamos con nuestra caminata. Miren el niño Tomás ya va allá con su papá. Vamos. Hemos llegado al bosque y Luis nos va a decir algo sobre las florecitas que hay aquí. ¿Qué nos quieres decir, Luisito? A ver, acérquese, no le entendimos tanto, mijo. Ah, miren lo que nos está diciendo. Aquí en este bosque hay estas florecitas. A ver, oye, esa. Dice Luis, aquí dice, hemos encontrado este bosque que tiene muchas de estas flores que se llaman bluebells. Campanas azules, así se llaman porque son azulitas. And they're a little Son bit como purple. la figura, eso, son como azules, moradas, pero más azules, y se llaman así porque tienen la forma de una campanita, miren. Yeah. But then someone's been cutting it. Así es, amigos, estamos en este bosque. No. El Luis dice que piensa que alguien le ha cortado. No quiere decir que se ha cortado. Yo creo que sí ha abierto, mijo. Sí ha abierto eso. Hay una abertura ahí en ese tronco. Seguimos, como les digo, en este bosque que tienen unas flores muy especiales que únicamente salen durante esta época del año. Estamos disfrutando, la verdad. Estas flores van a estar aquí por algunas semanas. Luego se van. Son unas flores típicas de este bosque. A ver, mijito. Oh, ya no le vi. Vamos a verle al niño Tomás. Hey, Thomas. What's your step? Es
Es un bosque muy bonito, amigos, con flores, con plantas, con árboles. Y los niños siempre se entretienen con los palos, con las ramas. Ahí están mirando, ahí está el niño Luis tratando de hacer caminito aquí porque estaba justo, se parece que se ha roto. Gracias, niño Luis. Ahora vamos a verle a ese niño Tomás qué está haciendo. Qué bonito por aquí, miren. ¡Güey! Yo desconocía de este lugar hasta que Peter me dijo, mira, tienes que venir a este lugar definitivamente, hay estas flores. Y yo dije, ah, buenazo, vamos a ver, vamos a ver. Y entonces sí están muy bonitas, el paisaje se ve muy bonito, la verdad, con estas flores. Sí, mijo, ¿qué te parece? Las flores de estas llamadas campanas azules o bluebells. Oh, pero hay muchísimas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Mira, este es el caminito, no las pises. This is a path. Estamos viendo, miren. Miren, si logran apreciar esto, está súper bonito. Sí, por eso hay que... Y huelen muy bien. Estoy yo aquí, miren, tratando de mostrarles, pero huelen muy rico también. Tienen un perfume muy bonito. Hola, niño Luis, cuidado las pisas. Allá va el niño Tomás también. Va a ver un poquito de las campanitas azules. Hay bastantísimo. ¿Te pareció estas florecitas tan hermosas, únicas? I smelled them and they smell really nice. ¿Les oliste? Y huelen bien rico, mijo. Yeah, they smell like a sort Como un perfume. Yeah, they smell they're like perfume and that Perfume, sí. yeah, perfume and even like hand sanitizer but a different sort. O como eso, Yeah, no. Es como una fragancia, ¿no es cierto? You know, like hand sanitizer, you smell it, and like soap, sometimes you rub your hands and then smell it. Luis dice, es como el desinfectante de manos. A veces tú le sacas un poquito, te lavas las manos, no, te limpias las manos. Yeah, and then Y como que le when you hueles. smell them, sometimes it just smells like this. Sometimes it smells. Sí, qué rico, mijo. Muchas gracias por contarnos una historia sobre estas plantas que están bonitas, las famosas. ¿Cómo se llaman, niño Luis? Bluebell. Eso, las campanas azules. Vamos a seguir caminando y explorando. Hora de un descanso pequeñito, niños están tomando agua. Ahí está el niño Luis, descansando un ratito con su agüita, y el niño Tomás. Han caminado mucho estos niños. It has lightning. Dice que la botella de Luis tiene como... Yeah, look, blackness and some of the lightning. Sí, esa es una botella que le compramos, que es de metal. Yeah, it's metal. Siempre está rompiendo las botellas del niño Luis. El Tomás sí cuida. My one's and mine. My one's not metal. Es como truenos, dice Luis. Hace un rato dijo, es como lightning, es como truenos. Mom, ¿Y la tuya, mijo? metal. No, la tuya es de plástico, mijito. Plastic. Sí. Definitivamente, amigos, seguimos encantados con este bosque, con las campanas azules, que así se conocen estas florecitas. Sí. Can we go home? Y ya nos vamos a la casa. Los niños aguantan un ratito nomás. Ya hemos caminado por, creo que 1 hora. Y está muy bonito todo esto. ¿Les gustó, niños? Oh, no les gustó. A mí también sí me gustó. A mí sí me gustó. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta visita a las campanas azules, que sí se les conoce a estas hermosísimas flores.
vinimos a visitar este lugar porque definitivamente vale la pena. Es gratis, es gratis. Algunas veces uno tiene que pagar para ver este tipo de exposición de flores. Bueno, no es exposición, son flores naturales de aquí. Y ha estado muy bonito. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, hasta el próximo video, amigos. Se cuidan y nos vemos, nos vemos. Chao. Saludos, comenten, un like, ya saben. Se cuidan, chao, chao.